Hola, nuevamente con ustedes el licenciado Chacón. Estamos en la sesión número 14 de la materia de inserción al derecho en la licenciatura en Administración y Comercialización. Desde las sesiones anteriores hemos venido comentando acerca de los atributos de la personalidad. Acuérdense que la personalidad es precisamente la posibilidad que tiene una persona de ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones y aquellas determinaciones que él mismo a la que él mismo se ha comprometido. Precisamente los atributos de la personalidad, como el nombre, el domicilio, el estado civil para las personas físicas y todos aquellos atributos que forman parte de lo que es su propia individualización y que le permite distinguirse de otras personas, sean físicas o sean morales, es precisamente lo que hemos venido comentando durante todas estas sesiones. Hoy, la última de ellas, hablaremos precisamente de los atributos de la personalidad de las personas morales o, como su nombre mejor personas jurídicas colectivas, y sobre todo abordaremos en la parte final de esta sesión el fin de la personalidad, es decir, cuándo empieza, pero sobre todo cuándo termina esa personalidad, cuándo forma parte del individuo la personalidad, que es el vínculo jurídico que tiene para poder ejercer sus derechos y para poder cumplir sus determinaciones. El objetivo particular, ustedes ya lo conocen, es que al finalizar el tema, el alumno analizará y comprenderá la importancia de las diferencias entre las personas físicas, pero también entre las personas morales. El objetivo específico es la aplicación precisa de esa distinción, así como la forma de entender el inicio y el fin de la personalidad. Y bueno, atributos de las personas morales. La capacidad. A diferencia de las personas físicas, la capacidad se debe dar no por la persona moral, como lo podría ser para las personas físicas. La capacidad, saben ustedes que tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio, pero esto solo es exclusivo para las personas físicas, para aquellos individuos de carne y hueso que pueden ejercer sus derechos. La capacidad no aplica de la misma forma para las personas morales. Hablamos precisamente de las personas jurídicas colectivas que actúan por conducto de un representante, y lo decimos aquí, la capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones está sujeta al alcance de su objeto social, es decir, qué es lo que se busca con esa empresa, qué es lo que se busca con esa persona jurídica colectiva. A lo mejor es producir, a lo mejor es comercializar, a lo mejor es realizar cualquier acto jurídico que beneficie, por supuesto, a sus intereses. Y eso de la capacidad depende precisamente del alcance de su objeto social. Y necesariamente se ejercita no por toda la empresa, ni por todos los que forman parte de esa empresa, sino por conducto de una representación. Es decir, a través de una persona física, sea en una representación judicial o una representación extrajudicial, es decir, fuera del Poder Judicial. Pero lo hace por conducto de una persona física. No puede ir toda la empresa a realizar un acto jurídico, lo hace por conducto de un mandatario, lo hace por conducto de un representante legal, puede ser el jurídico, puede ser un administrador, puede ser también un apoderado. Hay dos formas de poder acreditar esa facultad, ese poder que se le otorga a una persona física. Uno es mediante el acta constitutiva. Al momento de constituir, de formar una empresa, una persona jurídica colectiva, desde ese mismo instante, en ese mismo acto, en una cláusula específica, se le va a otorgar facultades al administrador, al director general, al representante legal, etcétera, o a una persona específica que realizará todos los actos jurídicos a nombre de toda la empresa. Ojo, cuando lo hacemos así y queremos suscribir títulos de crédito, esa obligación debe ser expresa. Un poder especial, un poder general para pleitos y cobranzas, un poder para efectos de dominio, necesita de una cláusula específica para poder suscribir títulos de crédito, como pagarés, cheques, letra de cambio. Si no hay esa mención específica, si no hay esa mención expresa de la facultad para poder suscribir títulos de crédito y poder obligar a la empresa
al cumplimiento de una obligación determinada no es válida, debe ser forzosamente, literalmente señalada en esa acta constitutiva. Pero esa es solo una forma. La otra es mediante un poder notarial, en donde la empresa o la persona facultada dentro de la empresa otorga esa posibilidad, ese mandato a una persona física para poder celebrar actos en nombre de la empresa. Es de vital importancia que en nuestros lugares de trabajo, en nuestras propias empresas, señalemos con toda claridad quién es esa persona que podrá realizar actos jurídicos a nombre de todos nosotros, a nombre de toda la empresa. Si nosotros ponemos atención en eso y vigilamos su actuación, no tendremos ningún problema. Pero mucho cuidado a quién le otorgamos esas facultades, porque podemos dejar en manos de esa persona la empresa en su totalidad y puede venderla, podrá comprometerla en árbitros, podrá comprometer el patrimonio de la empresa, lo cual nos puede resultar en varias complicaciones. Por eso es muy importante tener mucho cuidado en esa situación. Y bueno, la representación que hace esa persona física a nombre de la persona moral, a nombre de la persona jurídica colectiva, lo puede hacer de manera judicial o lo puede hacer de manera extrajudicial. Cuando lo hace de forma judicial, deberemos acudir a un órgano jurisdiccional, a un juez civil, juez penal, juez en materia administrativa, en materia federal. Por supuesto que tendrá que acreditar su personalidad por conducto de ese instrumento, el acta constitutiva o el poder notarial, y deberá deducir los derechos de la empresa. Pero eso lo hace ante la presencia judicial, ante algún órgano del Poder Judicial Federal. Recordemos sesiones anteriores que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el que realiza actos de ejecución, de administración. El legislativo es el que crea las leyes, y el judicial es precisamente aquel órgano que se dedica a, en ejercicio de su facultad de jurisdicción, se dedica a resolver controversias con fuerza vinculativa hacia las partes, es decir, hacia los interesados, aplicando una norma general a un caso concreto y particular. Eso lo hace en una representación de la empresa o de la persona jurídica colectiva ante una autoridad judicial. Pero también lo puede hacer ante una autoridad extrajudicial, es decir, que esté fuera del Poder Judicial, sea local o sea federal. Y entonces podrá ser ante un notario, podrá ser ante las autoridades administrativas, como puede ser una delegación, un municipio, ante el gobierno federal. Es decir, para pedir una empresa una licitación, bueno, pues no va toda la empresa a realizar esa diligencia, y no es una diligencia judicial, es una diligencia extrajudicial, y lo hace por conducto de ese representante que es una persona física y que actúa a nombre de toda la empresa. Otro ejemplo podría ser para las delegaciones o los municipios, para poder aperturar nuestro negocio, nuestra empresa. Evidentemente tenemos que avisar de que vamos a constituir esa empresa, de que señalamos un domicilio y de que hemos solicitado todos los permisos indispensables para que nuestro negocio vaya por buen camino y, por supuesto, esté dentro del marco de la ley. Evidentemente lo tenemos que hacer por conducto de una persona física, que es la que tiene la capacidad. Evidentemente no le podemos otorgar capacidad ni representación a una persona que carece de esa misma capacidad. Es decir, un menor de edad, evidentemente, como no tiene su capacidad de ejercicio, solamente tiene la capacidad de goce, no podrá celebrar actos jurídicos en nombre de la empresa. O imagínense en un caso fortuito, lamentable, que el representante legal de la empresa tiene un accidente y en virtud de ese accidente queda incapacitado mentalmente, y lo cual lo imposibilita para seguir ejerciendo actos jurídicos a nombre de la empresa. Si acontece eso, evidentemente tenemos que cambiar a ese representante legal u otorgarle poder a una persona diferente. Pero esto es por lo que hace a la capacidad de las personas morales. El patrimonio de las personas morales, sabemos que al igual que las personas físicas es una universalidad, y se constituye precisamente por una universalidad porque tenemos activo y tenemos pasivo.
el activo son todos aquellos bienes, derechos, y el pasivo es precisamente las deudas, las cargas, las obligaciones que tiene esa persona jurídica colectiva. Como dice su lámina, son los medios que les permiten realizar sus objetivos, cumplir con sus fines. El patrimonio puede ser pecuniario o moral y se compone, al igual que el patrimonio de las personas físicas, de derechos reales y derechos de crédito. Por supuesto, los derechos reales, los que tienen que ver con cosa, acuérdense, reales viene de res, que significa en latín cosa, y que bueno, son bienes muebles y bienes inmuebles. Y los derechos de crédito son como, por ejemplo, los títulos de crédito en ejercicio del derecho cambiario, que al yo tener un documento que consagra la cantidad de 50,000 pesos, al presentarlo es lo que me tienen que dar en atención a la característica de incorporación de los títulos de crédito. Pero bueno, el patrimonio de las personas físicas decimos que puede ser pecuniario o puede ser moral. ¿Y qué es eso de pecuniario o moral? El pecuniario es muy fácil, muy sencillo. El aspecto pecuniario es el aspecto económico del patrimonio. Es el conjunto de bienes o derechos que son susceptibles de valorarse económicamente, es decir, tiene un precio, tienen un valor, puede ser un bien inmueble. Bueno, es susceptible de que mediante un avalúo, un arquitecto o un perito en la materia podrá determinar cuál es el valor económico, es decir, en pesos y centavos, cuánto vale ese bien inmueble. Lo mismo puede pasar con un bien inmueble como un automóvil o un escritorio, una computadora, etcétera. La complicación en realidad viene con ese patrimonio moral. ¿Qué podemos entender nosotros como un patrimonio moral? Cuando hablamos precisamente de este tipo de patrimonio, es algo que no es tangible, es algo que no podemos tocar, algo que no podemos mover, algo que no podemos representarlo materialmente. ¿Qué tipo de derechos pueden ser aquellos que no se pueden representar materialmente? Son aquellos precisamente derechos como, por ejemplo, si nosotros constituimos una empresa y le ponemos un logo determinado, por ejemplo, el logo del Colegio de Empresarios, evidentemente es o forma parte del patrimonio de la empresa. Este logo que ustedes pueden observar aquí forma parte del patrimonio de la empresa, en este caso del Colegio de Empresarios. Y al formar parte, no es que nosotros podamos palpar, no es que nosotros podamos tocar ese elemento, porque por sí mismo aquí lo tenemos representado en una forma material, pero el valor del cual se representa ante este logo es mucho más grande que su aspecto material, es decir, lo tuvimos que registrar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ese es el valor que le otorga, de tal suerte que ninguna otra persona podrá utilizar este logo porque es patrimonio del Colegio de Empresarios. Es uno de los derechos morales que al no ser palpables se tienen una representación y si alguien llega a utilizar este logo, nosotros, el Colegio de Empresarios, podremos demandarlo por un daño moral, un daño pecuniario, toda vez que nosotros tenemos la exclusividad para utilizar este logo. Y ese es un claro ejemplo del patrimonio moral que pueden tener las empresas. Un invento, por ejemplo, una nueva forma de hacer negocios también se puede patentar o se puede solicitar su registro en el INDAUTOR, que es aquel Instituto de Derechos de Autor que registra aquellas obras intelectuales que nosotros también podemos registrar. De hecho, todo lo que forma parte del Colegio de Empresarios, todo lo que tiene este logo, todo aquello que las presentaciones, todo lo que tenga que ver con el Colegio de Empresarios se encuentra registrado y su uso sin permiso evidentemente acarreará una obligación y por supuesto que tendrá que responder aquella persona ante el Colegio de Empresarios. Pero ese es el patrimonio también de las personas morales. Por supuesto tenemos bienes muebles, bienes inmuebles que han quedado ya referidos en sesiones anteriores. Número 3, que se refiere al atributo de la personalidad en las personas morales que tiene que ver con la denominación o la razón social, cosa que ya hemos adelantado. Es el medio por el cual el derecho identifica y, como decíamos, individualiza a una persona moral en su denominación o razón social. Aquella es impersonal, usualmente alude a la actividad de la persona moral correspondiente y que seguramente va a desarrollar.
La segunda, hablando de la razón social, como ya lo hemos adelantado, suele componerse de los nombres de algunos de los miembros. El domicilio es precisamente, como comentábamos, el artículo 33, es aquel lugar en donde se presentan las empresas para la realización de sus objetivos. Tenemos además varios tipos de domicilio. El de las personas que tienen su domicilio en el lugar en donde se encuentre su administración. Normalmente tenemos ahí el jurídico, normalmente tenemos ahí el director general, el presidente de la empresa, normalmente es ahí. Las oficinas administrativas, por supuesto. B, si una persona tiene su administración fuera del Distrito Federal, pero ejecuta actos dentro de esta entidad, se considera, por supuesto, aquí domiciliada, pero solamente por lo que hace a estos actos jurídicos. Las sucursales, es muy común que las empresas tengan sucursales en cualquiera de los estados de la República, Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, etcétera. Por supuesto, para que puedan ser válidas las obligaciones y los derechos, se necesita un domicilio. Bueno, ese domicilio será en donde se ejecuten esos actos jurídicos. Las sucursales, por supuesto que si asumen obligaciones dentro de un territorio determinado, imagínense Veracruz, bueno, pues entonces ese es el domicilio en donde se tendrán que cumplir sus obligaciones y se podrán ejercer sus derechos. D, al lugar físico en donde tiene su administración. Si falta cualquiera de los demás elementos y no podemos ubicar una empresa, la única forma de poderla ubicar es precisamente en donde tenga su administración, su edificio corporativo, su representación legal, etcétera. Y bueno, otro elemento importante de los atributos de la personalidad de las personas jurídicas colectivas es la nacionalidad. Cosa que ya habíamos adelantado en sesiones anteriores. La nacionalidad sabemos que es el vínculo jurídico que une a una empresa, a una persona jurídica colectiva, con el gobierno, con el Estado, de tal suerte que surgen una serie de derechos y obligaciones entre ambos. Es una obligación recíproca, porque, por ejemplo, el gobierno tiene derecho, en atención al artículo 33 y 31 a 33 y siguientes, de pedirle a los gobernados que contribuyan al gasto público, es decir, que los gobernados, sean personas físicas o personas morales, paguen sus impuestos, mientras que la persona jurídica colectiva podrá exigir algunos apoyos gubernamentales, podrá exigir la protección de sus derechos fundamentales sin ningún problema. En caso de que en virtud de esa nacionalidad se conculquen derechos y garantías individuales, por supuesto que incluso las personas jurídicas colectivas podrán acudir en la vía de amparo al juicio para la protección de derechos fundamentales o de sus garantías individuales, al famoso juicio de amparo. Características de los atributos de la personalidad. Esto se puede dar indistintamente a las personas físicas, pero también a las personas morales. El primer punto es que son intransferibles, es decir, yo no puedo transferir, yo no puedo transmitir esos atributos de mi personalidad, sea de una persona física o de una persona moral, a otra persona. No se pueden transferir, no pueden ceder, no se pueden vender, no se pueden transferir a otra persona determinada. La esfera jurídica de una persona es intransferible, es decir, es individual, es propia de ella y no se puede transmitir. Número 2, son incomerciables. Esos atributos de la personalidad no están en el comercio. Yo no te puedo ceder mi domicilio, yo no te puedo ceder mi nombre, yo no te puedo ceder mi capacidad de goce o mi capacidad de ejercicio. Es algo que no están sujetos al comercio. Yo no la puedo vender y alguien, si me paga una cantidad de dinero, es indebida y podría dar derecho a un pago de lo indebido, que es que me exija que yo le regrese aquello que me pagó porque ha sido indebido esa aportación o ese pago. Evidentemente no está en el comercio, no podemos vender, no podemos comerciar con estos atributos de la personalidad. Número 3, son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a ninguno de los atributos de la personalidad, de mi personalidad. Yo no puedo renunciar
a mi patrimonio. En todo caso, podré realizar algún acto precisamente para transmitir mi patrimonio válidamente. Yo no puedo transmitir o renunciar precisamente como persona física a mi estado civil. Yo no puedo renunciar a mi estado de casado. Para poder disolver ese vínculo de casado, necesito acudir en un juicio que es el de divorcio, o en otro juicio que es el de nulidad de matrimonio, por así decirlo. Evidentemente, en todos los estados de la República hay diversas formas de disolver el vínculo matrimonial. La mayoría son esas, y la mayoría coinciden en que es el divorcio o nulidad del matrimonio. Pero yo no puedo renunciar a mi estado civil. En todo caso, si soy soltero, puedo adquirir un nuevo estado civil, pero no puedo renunciar al estado soltero. Por más forma o por más idea que se pueda tener respecto del estado civil, no se puede renunciar al mismo. Solamente se adquiere un nuevo estado civil. En el caso de ser casado, si se divorcia, adquiere un nuevo estado civil, pero no quiere decir que se esté renunciando a él. Lo mismo pasa si soy soltero, no puedo renunciar a ese estado civil, sino que puedo puedo cambiar a otro estado civil que puede ser el de casado. Bien, punto número 4 son inembargables. ¿Qué es eso de que sean embargables algún bien o en este caso, la imposibilidad de que los atributos de la personalidad se puedan embargar? Normalmente, imagínense un juicio ejecutivo mercantil o un juicio ejecutivo civil que inicia casi con la presentación de la demanda, con un auto de execuendo, que es el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, que autoriza, primero ordena un requerimiento de pago y autoriza un embargo en caso de que no se verifique el pago, y hasta después ordena el emplazamiento. El embargo es el secuestro de bienes de una persona, sea física o sea moral, para efecto de garantizar el cumplimiento de una obligación. Iniciamos así con el embargo de bienes para después averiguar si tenemos nosotros la razón, o si no tenemos la razón, pues se dictará sentencia absolutoria y se retirará el embargo. Pero es precisamente para garantizar el cumplimiento de esa obligación. Se embargan bienes, normalmente 3 veces la suerte principal, para efecto de garantizar no solo la suerte principal, que es lo que se adeuda, sino también los accesorios, como pueden ser los intereses moratorios, los intereses convencionales. Evidentemente, el secuestro de bienes es la forma en que se resguardan o se ejecutan sobre ciertos bienes de manera provisional, para después, como les digo, averiguar, indagar si tenemos efectivamente la razón. Los atributos de la personalidad no pueden ser embargados. No podemos secuestrar algún atributo de la personalidad. Son facultades personalísimas, son facultades inherentes a la persona, sea física o sea moral, que no se pueden secuestrar. Yo no puedo secuestrar la capacidad de una persona. Yo no puedo secuestrar el nombre de una persona, a menos que haya una orden judicial. El patrimonio se podrá secuestrar. El nombre, si forma parte de una marca y forma parte del patrimonio, también se podrá secuestrar, siempre y cuando tengamos una orden judicial. Pero por sí no se puede dejar en garantía, no se puede secuestrar, no se puede embargar algún atributo de la personalidad. Son imprescriptibles. Número 5. ¿Qué quiere decir eso de que sean prescriptibles? Primero es necesario señalar lo que es la prescripción. La prescripción es precisamente el que por el simple paso del tiempo una obligación o un derecho precluya, un derecho termine, concluya, por el simple paso del tiempo. Y ahí está el caso de la prescripción negativa, que es la forma en que podemos liberarnos de obligaciones. Si yo tengo una deuda y pasan 10 o 20 años y no me la cobraron, bueno, pues yo puedo iniciar un juicio de prescripción negativa para efecto de liberarme de esa obligación por el simple paso del tiempo. Otro caso es la prescripción positiva o la prescripción adquisitiva, o también llamada usucapión, que es para los bienes inmuebles. Yo me encuentro habitando en un bien inmueble y por el simple paso del tiempo, 5 años si es de buena fe la posesión, 10 años si es de mala fe que se adquirió la posesión, se puede demandar un juicio de prescripción adquisitiva, usucapión, para efecto de adquirir la propiedad.
Evidentemente no es tan fácil, es uno de los juicios más complicados que hay en nuestro sistema jurídico, porque necesitamos acreditar la calidad de dueño, a pesar de que no tengamos un documento, que nos hemos sustentado de manera pública, pacífica y continua, precisamente con calidad de dueño, y que además ha transcurrido el paso del tiempo y no hemos tenido alguna demanda, algún requerimiento, etcétera, porque el requerimiento o la demanda interrumpe el plazo de la prescripción. Pero la prescripción es la forma en que se pueden liberar de obligaciones o adquirir ciertos derechos por el simple paso del tiempo. Pero los atributos de la personalidad no pueden entrar en esa prescripción, no pueden prescribir por el simple paso del tiempo. Es decir, mi capacidad de ejercicio, mi patrimonio no prescribe, mi estado civil, mi domicilio, por supuesto que no termina por el simple paso del tiempo, a menos que yo realice algún acto jurídico para modificarlo o para extinguirlo. Pero es importante decir que los atributos de la personalidad definitivamente son imprescriptibles, es decir, no caducan, no terminan por el simple paso del tiempo. Puede durar muchísimos años. Normalmente cuando constituimos una empresa duran 49 años, 99 años, dependiendo de la situación. Normalmente son 50 años de una empresa, pero todo eso depende del caso específico. Esto por lo que hace a las características de los atributos de la personalidad. Y bueno, el tema 4.3, principio y fin de la personalidad, nos habla precisamente de la forma en que adquirimos nosotros la personalidad. ¿En qué momento inicia la personalidad? Pero sobre todo también en qué momento termina, concluye, fenece la personalidad de un individuo o de un ente jurídico. Puede ser, como ya lo hemos visto, una persona física o una persona jurídica colectiva, una persona moral. Hablaremos primero del principio de la personalidad. ¿Qué es el principio o el inicio de la personalidad? Los invito a que revisemos su presentación y vamos a ver. Desde el punto de vista biológico, es importante hablar precisamente de ese punto de vista biológico por lo que hace a las personas físicas. Está determinado por el arranque cronológico de la persona, es decir, en el momento en que nace una persona físicamente considerada, empieza a tener vida, empieza en algunos casos desde su concepción. Es decir, ¿en qué momento es factible que una persona adquiera esa personalidad? Hay muchos puntos de vista, hay muchas formas de pensar. La biológica que nos dice que tiene lugar desde su concepción. En el momento en que es fecundado un óvulo, desde ese momento hay vida para algunas personas. Este principio de la personalidad, bajo esta teoría, nos habla que está determinado desde el arranque cronológico de la persona, que es en el momento de concebir. En el campo jurídico, el inicio de la personalidad jurídica del ser humano, encontramos la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, una teoría ecléctica que junta las dos y la de la viabilidad, es decir, en qué momento es viable un menor una vez nacido. Lo había yo adelantado, 24 horas una vez nacido o que haya sido registrado o inscrito en el registro civil. Principios de la personalidad. En el campo jurídico es lo más interesante. Debemos alejarnos nosotros como conocedores del derecho en esta licenciatura en Administración y Comercialización precisamente de esa idea biológica de cuándo inicia la vida. Hablaremos desde el punto de vista jurídico de cuándo inicia, más que la vida, cuándo inicia la personalidad. Y vamos a ver estas tres teorías, la teoría de la concepción, la del nacimiento, la de la viabilidad y la teoría que podemos hablar sui generis, la teoría ecléctica que recoge varios de estos elementos. Teoría de la concepción. Interesantísima esta teoría, defendida a cabalidad por muchos juristas y sobre todo por muchos defensores de los derechos humanos. Teoría de la concepción.
se tiene como posibles sujetos de derecho aún antes de nacer a un individuo, a una persona. Es decir, desde el momento en que es concebido, desde el momento que es fecundado el óvulo, es en donde se puede tener personalidad. Desde la concepción, y por ende, siendo la capacidad una facultad inherente al hombre, desde el momento de la concepción debe ser reconocida esa capacidad, esa personalidad, de tal suerte que una persona, como lo había adelantado en alguna sesión anterior, puede otorgar un testamento en favor de su hijo que aún no ha nacido, toda vez que ha sido ya concebido. Evidentemente la esposa, la señora, se encuentra embarazada, bueno, evidentemente para algunos, o por lo menos para esta teoría, ya hay personalidad porque ya puede heredar. Tiene muchas implicaciones, los códigos de la República a veces son un poco divergentes, pero bueno, la idea general es esta que les acabo de decir. Tenemos otra teoría, que es la teoría del nacimiento, y que se funda en que durante la concepción el feto no tiene una vida independiente. Esta vida independiente es la más importante para determinar si una persona tiene, un individuo tiene la característica de la personalidad, tiene estos atributos de la personalidad. Es decir, durante la concepción el feto no tiene una vida propia, no tiene una vida independiente. Si lo alejamos del seno materno, evidentemente va a morir porque no puede valerse por sí mismo. Fíjense, no tiene una vida independiente de la madre, y en que el reconocimiento de su personalidad tropezaría con el inconveniente práctico de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción. Qué difícil es determinar el momento exacto de la concepción. Por lo tanto, esta teoría del nacimiento contradice en gran medida lo que dice esa teoría de la concepción, porque no es posible determinar en qué momento fue concebida una persona. Por lo tanto, vale más desde el momento que nace para poder ser sujeto de derechos y de obligaciones ese individuo, esa persona. Por supuesto que hablamos de la persona física. Por otro lado, hablaremos de la teoría ecléctica. ¿Qué es la teoría ecléctica? Es aquella que pone el origen de la personalidad, por supuesto, en el nacimiento, pero reconociendo por una ficción los derechos al concebido, o retrotrayendo, es decir, regresando los efectos del nacimiento al tiempo de la concepción. Es decir, es como una ficción jurídica que le otorga esos derechos a esa persona a pesar de que no ha nacido. Es decir, no ha nacido, pero se le otorgan esos derechos toda vez que ha sido concebido. Por eso se le llama una teoría ecléctica, que muchos están en desacuerdo de ella, porque a final de cuentas no es clara, no es precisa, no se va a una, no se va a otra, sino que pretende conjuntar las dos teorías, la del nacimiento y la de la concepción, lo cual a veces resulta intrascendente para el mundo del derecho. Tenemos otra teoría, la teoría de la viabilidad, que es la más aceptada en el sistema jurídico mexicano. Exige para el reconocimiento de la persona no es solo el hecho de nacer viva, es decir, no solo el hecho de que la persona, el individuo, nazca viva, sino que además la aptitud para seguir viviendo dentro, más bien fuera del seno o del claustro materno. Viable significa capaz de vivir, vitae habilis en latín, que significa que tiene la posibilidad de vivir por sí mismo, sin necesidad de la madre. Una vez que es cortado el cordón umbilical, evidentemente, y al poder respirar, recuerden que a los niños, a los bebés se les da una palmadita para que lloren, se les da un golpecito para que lloren, de esa forma puedan respirar y tener vida propia, porque estaban acostumbrados a respirar o a vivir con el líquido amniótico de la bolsa que se encuentra dentro de la mujer. Evidentemente eso les posibilitaba vivir, pero la viabilidad para efectos jurídicos es tan importante que una vez nacido, ese menor debe ser capaz de solventar una vida propia, sin depender directamente, físicamente, de la mamá,
toda vez que ha sido separado del seno materno. Evidentemente, habrá algunas complicaciones en los nacimientos, pero la teoría de la viabilidad implica precisamente que tenga la aptitud, que tenga la capacidad para seguir viviendo por sí mismo a pesar de estar fuera del seno materno. Evidentemente habrá alguien o dependerá de alguien que le dé de comer, de que lo amamante, que lo cuide, etcétera, que lo bañe, etcétera, pero esos son otros efectos que rebasan ya el mundo jurídico. Tenemos otra teoría, la teoría psicológica o de la conciencia, o también llamada del sentimiento de la personalidad. El individuo no debe ser considerado como capaz de derechos hasta que adquiere el sentimiento de su personalidad. Es la conciencia de su propia personalidad. Si no tiene esta conciencia, evidentemente no podrá tener personalidad. Esta teoría psicológica es bastante controvertida porque no nos da elementos claros, precisos de análisis y sobre todo no es fácilmente entendible. El ser humano tiene personalidad jurídica desde su concepción, porque desde entonces es un nuevo ser que inicia la vida como cualquier ser humano. Independientemente de las consideraciones doctrinales, los invito a que revisemos su lámina. Nosotros debemos atender lo que establece el ordenamiento legal. Independiente de todas esas ideas, posturas, teorías, nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con la disposición legal. No específicamente aquellas opiniones, sino lo que es obligatorio para todos nosotros, que es la ley. Y bueno, por lo que hace a la ley, la misma señala que la personalidad se inicia en realidad en el momento de la concepción del sujeto. Ojo, desde el momento que es concebido. El artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal y su similar en los estados de la República nos dice que el principio general, que es la personalidad jurídica, se inicia al nacimiento y se extingue con la muerte. Es decir, alejado de aquellas teorías que hablan acerca de la concepción, salvo algunas excepciones, la ley nos señala que el principio genérico de la personalidad nos dice que inicia con el nacimiento y que se extingue con la muerte según este artículo 22 del Código Civil. Fíjense, y punto número 2, sin embargo, desde la concepción del individuo, de la persona evidentemente física, entra bajo la protección de la ley, de tal manera que para los efectos legales conducentes se tiene por nacido. Evidentemente habrá algunos elementos precisos en cada uno de los casos específicos del cual se trate. 3. Tenerlo por nacido significa que se le reconoce su personalidad como si ya hubiera nacido, es decir, o inclusive en los términos y alcances indicados en el artículo 337 del Código Civil para el Distrito Federal, conforme al cual solo se considera nacido al feto, ojo, solo se considera nacido al feto desprendido del seno materno que vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil, que es precisamente lo que les estaba adelantando hace un momento. Es viable, una persona se tiene por nacido para la ley cuando nace, es decir, se desprende del seno materno y dura 24 horas o durante ese tiempo es presentado para su registro ante el juez del registro civil, para su inscripción en el juez del registro civil. Evidentemente, se puede entender como viable a una persona que ha sido registrado ante este registro civil. La personalidad jurídica de las personas físicas se inicia desde la concepción del sujeto y depende de la concepción negativa o en no nacer viable, puede traer ciertas consecuencias inherentes, como por ejemplo, sin la interrupción alguna de esa personalidad porque el sujeto vivió más de 24 horas. Otro, por haber sido presentado vivo al registro civil o por el contrario, que esa personalidad sea destruida retroactivamente porque el sujeto no nació viable en los términos indicados, ¿no?
Estas ideas, en realidad, para explicarlas claramente, es que mientras una persona haya sido desprendido del seno materno y haya durado 24 horas vivo, se puede tener como sujeto de personalidad, es decir, tendrá la aptitud de ejercer derechos y de cumplir obligaciones. O, en un término más fácil, es que haya sido inscrito en el registro civil. Algunos hospitales, normalmente dependencias del gobierno, en el mismo hospital en donde nace, puede registrarse sin ningún problema al menor. Y les ponen sus huellas digitales y les anotan su nombre, etcétera. Podemos concluir al respecto lo siguiente. Veamos su lámina, por favor. Desde que un sujeto es concebido, podrá, por su personalidad jurídica, tener la titularidad de derechos y de obligaciones. Podrá ejercer sus derechos y podrá cumplir con sus obligaciones. 2. Durante la época del embarazo, el nasciturus, aquella persona que no ha nacido, podrá ser donatario. ¿Qué es un donatario? Aquella persona que recibe una donación, donante y donatario. Normalmente la terminación tario es aquella persona que recibe los beneficios, como el arrendatario, pues es el que usa y disfruta del bien inmueble. El comodatario es aquel que disfruta también del bien inmueble, pero no tiene ninguna contraprestación, no tiene que pagar nada, es normalmente a título gratuito. Y en este caso, el donatario es aquella persona que recibe una donación. Y bueno, el nasciturus es aquella persona que no habiendo nacido pueda recibir una donación. Puede ser heredero legítimo de algún familiar, si es que así se ha estipulado, puede ser heredero o legatario por un testador, toda vez que así lo ha señalado en una disposición de última voluntad, en un testamento. Hay dos formas de suceder: testamentaria, testamento, intestamentaria. A falta del testamento aplicamos las disposiciones legales y los parientes más próximos son los que heredan. El nasciturus, aquella persona que ha sido concebida pero todavía no nace, tiene derecho de recibir donativos y también tiene el derecho de heredar, sea por un testamento o sea por disposición de la ley. Esto es interesantísimo. En cuanto a las personas morales, sigue una idea diferente en el principio y el fin de la personalidad. En cuanto a las personas morales, podemos señalar que nacen como consecuencia de un acto jurídico. Es el acto de la constitución de la empresa. Por eso se llama acta constitutiva aquel documento en donde ante un notario público es creada una empresa, es creada una persona jurídica colectiva y por supuesto que desde ese momento nace la personalidad, inicia la personalidad jurídica de ese ente jurídico colectivo. Según un sistema de mera exigencia o según un sistema de mera existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad o un órgano administrativo, o sea por una concesión, en ambos casos puede existir un requisito de publicidad como la inscripción en el registro público. Es decir, independientemente de qué tipo de empresa estemos nosotros hablando, siempre va a haber un registro ante una inscripción ante el registro público de la propiedad y del comercio. Esto es para darle vigencia jurídica a una persona jurídica colectiva. Y bueno, así inicia la personalidad de una empresa jurídica colectiva. La verdad es que todas esas implicaciones de la capacidad, del domicilio, todo lo que son los atributos de la personalidad, inician en las personas jurídicas colectivas, en las personas morales, con la Constitución. Evidentemente tenemos que ir con un notario, tenemos que reunir algunos requisitos, tenemos que, como yo les decía en clases anteriores, tenemos que solicitar una autorización de nombre ante la Secretaría, inexplicablemente Secretaría de Relaciones Exteriores, para que pueda autorizarse el uso y disfrute de un nombre específico. Si no tenemos esa autorización, pues no lo podemos hacer.
Lo más fácil es ir con un fedatario público, normalmente un notario, que pueda realizar todos los trámites de investigación para ver si no hay un nombre registrado o para ver si contamos con todos los elementos para poder constituir esa persona jurídica colectiva. Esa acta constitutiva que hacemos ante un notario, que lo firman todas las personas que intervienen en ese acto, es o equivale a un nacimiento de un bebé. Es el nacimiento de nuestra empresa, es el nacimiento de la persona jurídica colectiva con la cual nosotros vamos a trabajar. Fin de la personalidad. Y con esto terminamos todos estos temas que tienen que ver con la personalidad, con los atributos de la personalidad. Cuando hablamos precisamente del fin de la personalidad es cuando se extingue, cuando termina esa personalidad jurídica. Todos esos atributos terminan por la causa que haya generado la finalidad o el fin, el término de esa personalidad. En cuanto a las personas físicas, podemos señalar que es o que como causa del término de esa personalidad encontramos o podemos encontrar las siguientes. La más usual, normalmente la más efectiva o por antonomasia, la mejor forma de determinar la personalidad es precisamente con la muerte. Y bueno, cabe señalar, como bien dice, los invito a que veamos su presentación, que la causa común del fin de la personalidad es esa. Podemos encontrar en la muerte, tal y como lo establece el artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal y su similar para los estados de la República. La capacidad jurídica de las personas físicas se pierde por la muerte. El principio es claro toda vez que en el momento de la muerte se termina con la vida y en este caso, en consecuencia, se termina con la personalidad jurídica. Podrá tener algunos efectos la muerte, como la sucesión del patrimonio, etcétera, pero la disolución del vínculo matrimonial en el caso de las personas físicas, pero la muerte, basta decir que es la forma común de terminar con la personalidad en las personas físicas. Tenemos algo que se llama presunción de muerte. Evidentemente, para las personas morales, el fin de la personalidad es cuando se extingue una empresa, o cuando se cumplen sus objetivos, o cuando se liquida una empresa, o cuando las partes voluntariamente deciden terminar con los efectos de esa persona jurídica colectiva. Algo interesantísimo es lo que llamamos presunción de muerte. Cuando una persona desaparece, cuando una persona se extravía, tiene implicaciones jurídicas. Por ejemplo, no podemos abrir un testamento porque no tenemos la certeza de que esa persona falleció. Por ejemplo, ¿qué pasa con la sociedad conyugal? Si la esposa o el esposo se quieren volver a casar, toda vez que esa persona, su cónyuge, se encuentra desaparecido durante muchos años, bueno, traerá ciertas complicaciones. Evidentemente, hay un procedimiento para las personas físicas para poder darle solución a esos conflictos, que es primero la declaración de ausencia y después lo que llamamos presunción de muerte. Al haber esa presunción de muerte, se puede abrir un testamento, después de un tiempo, se puede también liquidar la sociedad conyugal y se puede, por supuesto, también extinguir esa sociedad conyugal. Veamos su lámina. La presunción de muerte es cuando una persona fallece y sin que se tenga la certeza de ello, pues su muerte se ha constatado. Su cadáver ha sido objeto de inhumación o cremación, se ha tomado nota de ello en el registro civil, pero sin embargo la ley puede llegar a prever que pueda llegar a suceder, y de hecho ha sucedido, que por la desaparición de una persona y la incertidumbre respecto de su paradero se desconoce, como les adelantaba, si vive o si ha fallecido. Por ello, ante esa incertidumbre, previo al procedimiento legalmente establecido, puede llegar a declararse presuntivamente la muerte. Ese procedimiento es este que les venía comentando. Primero tiene que hacerse una declaración de ausencia. Para poner un ejemplo claro, una persona se va en un crucero al Caribe y entonces viaja por ciertas islas y de repente naufraga el barco, el transatlántico en donde viajaba esta persona. Evidentemente, pues presumimos, tenemos la idea de que esa persona ha desaparecido.
se tiene que agotar ese procedimiento primero de declaración de ausencia, que nos lo marca el mismo Código Civil, y después de un tiempo, una vez declarada la ausencia, podemos solicitar la presunción de muerte. Hay algunos casos específicos en donde podemos ir directamente a la presunción de muerte. Cuando una persona, por ejemplo, en los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, las Torres Gemelas se cayeron, fue un ataque terrorista, al parecer, y todas esas personas que se encontraban trabajando, pues posiblemente no se encontró su cuerpo, pero tenemos la certeza de que se encontraban ahí en alguno de esos edificios. Bueno, en esos casos podemos irnos directamente a la presunción de muerte porque tenemos una cierta certeza de que así haya sido, es decir, de que esa persona haya fallecido. Evidentemente, esto solamente se podrá dar en los casos de las personas físicas. Las personas morales simplemente se extinguen, simplemente se termina y simplemente se va a terminar los efectos de la personalidad, dando término, extinguiendo, liquidando la empresa, y no tendremos ningún problema. No me queda más que despedirme por esta sesión. Terminamos los temas de los atributos de la personalidad. La próxima sesión empezaremos con la siguiente unidad, que tiene que ver con los bienes de las personas, bienes muebles, bienes inmuebles. Hablaremos todo lo que tenga que ver con los bienes, con las cosas de las personas. Y bueno, los invito a que revisemos las actividades de aprendizaje, acudan con su tutor, porque seguramente los orientará en gran medida. Estamos a sus órdenes, nos despedimos por esta ocasión, nos vemos la próxima.